Migrantes, personas no migrantes y personas atravesadas por las fronteras. El día de hoy estaremos reflexionando sobre las historias de varios personajes, incluidos el día de hoy nos acompaña. Doctor David Maciel, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez el día de hoy. Es un placer volvernos a encontrar. Al contrario, el gusto es mío y les agradezco infinitamente su interés por nosotros. Doctor, pues recordando, evidentemente, usted como profesor emérito del USLA, pues en realidad y también sabiendo de toda la investigación que ha hecho sobre las comunidades chicanas, es decir, particularmente de las personas también que migran o han migrado de México hacia Estados Unidos, ¿cómo ha sido particularmente incluso desde su historia migrar o esta parte sobre todo de ejercer la enseñanza hacia, pues en Estados Unidos particularmente, siendo una persona con ascendencia mexicana? Totalmente. Ambos de mis padres, mi padre de Michoacán y mi madre de Chihuahua. Pues fíjese, nuestra historia es una historia que tiene dos temas fundamentales: opresión y resistencia. De acuerdo. Porque nosotros hemos sido despojados, discriminados, hasta violentados en nuestra experiencia desde que fuimos incorporados a la sociedad norteamericana por la fuerza después de la guerra entre Estados Unidos y México. Como decimos, el gran grueso de nuestra población no migró. Nosotros incluso decimos que no cruzamos la frontera, sino que la frontera nos cruzó a nosotros, porque de repente cuando México pierde la mitad de su territorio, había como 110,000 personas de origen mexicano que ya se quedaron del otro lado y fueron mis antepasados. Y que desde entonces nuestra población ha estado creciendo hasta lo que es hoy día la población minoritaria más extensa. Ya somos más de 40 millones de personas de origen mexicano que radican permanentemente en Estados Unidos, independientemente a los indocumentados. Estoy hablando del grueso de nuestra población, que no somos ni indocumentados ni migrantes, que somos residentes de varias generaciones en Estados Unidos. Entonces, en su caso, doctor, porque eso también es una aclaración, evidentemente, que estaremos haciendo durante todo este bloque, en su caso, ¿usted ya había tenido varias generaciones de su familia viviendo en Estados Unidos? No, yo no, pero muchos de estos íconos que vamos a hablar, sí. O sea, yo soy primera generación. Mi padre mexicano de Michoacán, como le digo, mi madre de Chihuahua, se conocieron en Ciudad Juárez. Mi madre enseñaba high school en el lado americano y ella insistió que nuestra casa principal fuera en El Paso, Texas, y yo nací, aquí el machismo no tuvo nada que ver, porque mi madre salió con la suya para todo. Yo nací, me crié, me eduqué, y pues toda mi vida he radicado en Estados Unidos, pero a la vez mi padre siempre trabajó del lado mexicano. Entonces yo sí tuve la gran fortuna de crecer en una sociedad y un ambiente totalmente bilingüe y bicultural. Mi padre del lado mexicano, él fue alto funcionario en las aduanas mexicano, y mi madre enseñaba high school el lado americano. Que de hecho mucho particularmente los personajes que vamos a ver también en un momento, mucho mencionan esto las personas que están de primera generación en Estados Unidos o que han migrado en Estados Unidos en primera generación, el enseñarle también a los padres que fueron los iniciales migrantes el inglés, ¿no? El convivir obviamente en una cultura completamente diferente, porque si bien es cierto que las primeras generaciones migran, las segundas evidentemente son las que ya están más arraigadas a las comunidades o a las sociedades. Doctor, además me gustaría, sé que usted es un gran especialista sobre las comunidades chicanas, veo que aquí trae su libro y me gustaría también que nos empiece a introducir un poco ya más sobre su libro y sus investigaciones. Bueno, este es un libro que tuve la gran fortuna que me la pidió el Fondo de Cultura Económica. Se titula El México de Afuera, Historia del Pueblo Chicano. Y es una síntesis desde la colonia hasta el inicio de la presidencia Biden. Entonces sí es un panorama muy amplio. Bastante actual, sí. Bastante actual, y pues tuve el gran honor que me lo publicó el Fondo de Cultura Económica y se encuentra todavía, no está agotado todavía. Para que vayan, obviamente, también a consumirlo. Para que vayan y lo compren los que les interesa más el tema. De acuerdo. Porque sí es una investigación que me tomó casi 10 años terminar. Pues fíjese, el panorama y el trayecto que cubre, desde la colonia
hasta Biden. Entonces, pues dentro de eso son muchísimos temas, muchísimos subas y bajas de nuestra comunidad, muchísimos héroes, muchísimas peleas, muchísimos logros y fracasos y ante todo mucha violencia, mucha discriminación, mucho racismo que nos hemos enfrentado. Absolutamente. Y entrando entonces a nuestra agenda, doctor, también sobre todos estos personajes, empecemos con José Hernández. Historia increíble, evidentemente, de un ingeniero mexicano que después de muchos años, de muchos intentos con la NASA, me parece que fueron 11, ahora usted nos corregirá, pudo evidentemente acceder y ser el primer astronauta mexicano en la NASA. Sí, es una historia maravillosa que se hizo una película sobre él. A Million Ways. A Million Miles to Go, y de una directora mexicana, que fue la directora de la película, que qué bueno que se hizo una película sobre su vida, porque su vida es ejemplar en el sentido de esta lucha y que llegó hasta la cúspide para ser astronauta y participar en una de las misiones del espacio, que estuvo varios meses en el espacio, y como decían los estudiosos del tema, que fue la primera vez que se oyó español del espacio. Que él lo hablaba. Y tiene usted toda la razón, fíjese nomás la resistencia y la tenacidad de él. 11 veces fue rechazado por la NASA para ser astronauta, que era su gran anhelo de la vida, hasta que fue personalmente y se les plantó y les digo, ya basta, ¿por qué me rechazan? Yo soy ingeniero, he estudiado para ser astronauta toda mi vida y es lo que yo quiero hacer, ¿y por qué me está negando este anhelo? Y ya no les quedó otro más que aceptarlo y como sabe, tuvo una carrera ejemplar, ha sido hasta profesor de estas ciencias, ha sido miembro de la Junta de Gobierno de mi universidad, de la Universidad de California, y es una persona pues ejemplar, pero también fíjese nomás su lucha. Todos estos han sobrepasado toda adversidad y es un hilo conductor. Y tratándose de lucha, entonces también podemos mencionar el personaje de Joan Baez. Al preso número 9 era un hombre muy cabal. Otra de las personas en donde nos enseñan que lo personal también es completamente político. No podemos deshacernos de toda esta historia que traemos con nosotros. Para quienes les encanta la música, nos encanta la música, Joan Baez termina siendo también uno de estos personajes icónicos. Por supuesto que todas sus canciones, evidentemente de protesta, como ahora menciona usted, creo que trazaron por completo los años 60 y este acercamiento también como lo tuvo incluso César Chávez con Martin Luther King, ¿no, doctor? No, totalmente. Y de Joan Baez, por ejemplo, también es una historia maravillosa de una cantante que tiene una voz maravillosa, increíble, y también, pero siempre alrededor del activismo. Toda su trayectoria es tan, digamos, dinámica en el sentido de activismo por las causas sociales, por las causas de trabajadores, por las causas de la comunidad chicana, por la causa feminista, por la causa de los transgéneros. Todas estas causas las ha hecho parte de su trayectoria y su legado y sus canciones. Como sabe, ella no nomás canta, sino compone, es compositora. Es correcto, incluso después tuvo una faceta de artista también. También, ¿no? sí, actuó así en documentales y todo esto. Así es. Y bueno, también sus canciones se escuchan tanto hoy como en los 60. Es correcto, y esta parte laboral, evidentemente también, con nuestro personaje César Chávez, se une, que es básicamente una personalidad sindicalista, que también ha abogado por los derechos pues de las personas dentro del sector agrícola. Chávez es una figura
también fundamental en toda esta historia, porque los trabajadores más oprimidos, más explotados eran precisamente los trabajadores agrícolas. Así No es. tenían derecho ni Hasta siquiera la fecha, a doctor. sindicalizarse, Así es. fíjese. No tenían ni siquiera un sindicato que los protegiera. O sea, eran los más, los que estaban verdaderamente hasta abajo en los derechos civiles y en los derechos laborales. César Chávez creció en este ambiente. Su familia lo perdió todo en la Gran Depresión y se hicieron trabajadores migrantes ambulantes que iban así a diferentes lugares a trabajar y todo. Entonces, él conoció la experiencia de estos trabajadores de primera mano, desde que era chico, desde que era joven. Se ingresó al servicio militar, a los marines, salió de allí y luego empezó a hacer su labor de líder agrícola. Él siempre se denominó líder comunitario. Es correcto. Y fundó un sindicato, como saben, y fíjese a toda... Vigente hasta el día de hoy, con Sí, otro nombre, pero vigente sí, hasta el día de hoy. pero fíjese nomás a los adversarios que tuvo. Richard Nixon, Ronald Reagan, o sea, gente que llegó hasta la presidencia de Estados Unidos y estaban en su contra. Contra todos ellos tuvo que pelear. Su vida fue de una constante lucha. Y todo a través de una lucha, ellos siempre lo mencionaron, a través incluso de Martin Luther King, también Bueno, y no de violenta. Gandhi, que Gandhi era también su héroe. Exactamente. Y él siempre decía la no violencia. Totalmente. Sí. Doctor, sí. Le parece, nos quedamos aquí con esta idea. Regresamos en otro bloque, no se lo pierdan, seguimos aquí en TV UNAM. Ya regresamos para seguir hablando sobre nuestros personajes migrantes, no migrantes y personas cruzadas por la frontera. Doctor Maciel, continuamos en esta conversación. Estábamos hablando de nuestros primeros personajes durante este primer bloque. Ahora me gustaría que amplificáramos todavía más esta concepción sobre el sueño americano. Sí. Porque particularmente cuando migramos, y ya sea mexicanos en Estados Unidos, pero también a otras partes, pues a veces migramos de mil maneras, ¿no? Migramos por migración forzada, efectivamente por cuestiones de seguridad, entre otras, pero en estos casos hay un sueño detrás. Sí. En su caso, ¿cuál fue su sueño americano y qué fue el momento de su anécdota universitaria en donde este sueño, a lo mejor también usted tuvo que luchar con él? No, pues deje nomás contarle una muy breve anécdota personal. Cuando yo estaba por terminar mi high school, la preparatoria, como ustedes le dicen, teníamos una sesión obligatoria de hablar con el consejero. Y hablar de nuestros planes. El vocacional, el vocacionales, que te empieza. Sí, y luego abrió mi expediente y todo, y me dice, bueno, joven, ¿y usted qué quiere hacer? Le digo, bueno, todavía no he decidido, pero sí quiero, obviamente, ir a la universidad y desarrollar una carrera. Pues usted va a creer que me dijo mi consejero, oiga, no le aconsejo para nada eso, creo que la universidad sería demasiado difícil para usted. Yo le sugiero que vaya a una escuela técnica y aprenda una carrera técnica, porque creo que la universidad sería demasiado difícil para usted. Vaya. Fíjese nomás. Bastante limitante. Bueno, y racista, ante todo. Por supuesto. Pero ante eso, ¿cuál fue su actitud? Bueno, yo lo dije, lo mandé al carajo. Yo dije, la universidad es lo que quiero. Terminé mi high school, entré a la universidad y luego no nomás entré a la universidad, no seguí a posgrado hasta que terminé mi doctorado, porque ya para mi segundo año de universidad sabía que lo que yo quería hacer era un académico y un profesor universitario. Y lo ha hecho, tanto así que evidentemente hasta profesor emérito es usted, cosa que no es nada sencilla, evidentemente, ¿no? Y seguramente han seguido encontrando algunas trabas también dentro de su trayectoria, pero seguramente, y nos da mucho orgullo también tenerlo el día de hoy. Eso nos tomaría mucho tiempo contarle toda la adversidad también, que aún cuando llegué a ser profesionista y aún cuando tuve mi primer puesto académico, también era yo el primer chicano en una facultad, porque también mi generación fue la primera de profesores universitarios. En Estados Unidos no había profesorado chicano. Por supuesto, me imagino. Y retomando también, doctor, esta parte del sueño americano, me gustaría que continuáramos con nuestra agenda de personajes. Por supuesto. Y revisáramos sobre todo la historia de Lynda Carter. Sí. Esta mujer increíble, literalmente,
que fue la Mujer Maravilla, Sí. que personificó en los años 70 esta serie particular y muy famosa, pero que además impulsó y de hecho se ayudó también de los poderes que literalmente tenía en su serie para empoderar también y para hacer una figura, pues digamos, de feminismo en esos años. Pues fíjese, es un fenómeno muy interesante porque fue el equivalente a Superman. Así O sea, es. porque fíjese, se Solo acuerda. estaba Superman, ¿no? No No. había alguien que personificara hasta ese Claro, momento. pero se acuerda, Superman tenía la doble identidad. Así es. Entonces, lo que hicieron es hicieron un personaje femenino que tuviera la doble identidad. Era Diana Prince, que era una periodista, una reportera, y luego la Mujer Maravilla, que era esta superheroína y con todos los poderes del mundo y todo. Y ante todo, mostraban los valores clásicos norteamericanos, que es lo que ella representaba. Bueno, el mismo uniforme, ¿no? El mismo Evidentemente. uniforme, entonces, lo ve todo lo patriótico, Así es. Porque también recuerde que estaba todavía ya la guerra fría Vietnam, entre exacto. la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, pues ella representaba toda esta, digamos, defensa de lo norteamericano contra el enemigo, ¿no? Que era el comunismo. Sí, es correcto. La verdad es que resulta interesante, sobre todo ahora, ver a la luz, evidentemente, a un personaje hacer, digamos, o personificar el nacionalismo estadounidense, siendo esta misma persona ascendiente, obviamente, de su madre pues mexicana. su madre chihuahuense, y bueno, ella ganó muchos concursos de belleza, como sabe, o sea, era Así mujer es. muy bella, y entonces pues tomó lecciones de actuación porque ella quería ser actriz, y entonces le dieron, concursó para el papel de la Mujer Maravilla, lo ganó, porque tenía toda la talla y todo esto, y lo hizo muy bien. Que además han habido muchísimas otras mujeres maravilla, Bueno, Wonder Woman, actualmente ha pero es la habido más una. icónica. Pero ella, Así todo es. el mundo la reconoce a ella, ¿no? Porque esta correcto. Gil Garrett, que hizo la serie en el cine de la Así Mujer es. Maravilla, pues sí pegó, pero nada como ella, ¿no? O sea, todo el mundo la identifica a ella. Aparte, pues ya se hizo una figura internacional por ese personaje. Es correcto. Y doctor, eso también me trae a la memoria, siguiendo con nuestro sueño americano, de otro de nuestros grandes personajes, que además, no sé, y esto es creo que una de mis grandes sospechas, es por qué hay tanta comunidad fanática de los Raiders en México. Sí. Tom Flores. Para quienes somos aficionados, evidentemente también al americano, Tom Sí. Flores, pues evidentemente uno de los primeros quarterbacks, pues digamos con ascendencia mexicana en Estados Unidos. No, no más Interesantísimo. uno, él primero. Así es. No había habido ningún quarterback de descendencia mexicana y tampoco ningún entrenador de descendencia mexicana. O sea, Tom Flores rompió todas esas barreras. Sí, porque además estamos hablando que no eran años, doctor, en los que ahora ya se ve más, ¿no? Por ejemplo, en las ligas no solo de americanos, sino también en soccer, entre otros deportes, que de pronto, pues obviamente los jugadores son de otros países, ¿no? Pero no en el fútbol americano. Exactamente. Entonces, Tom Así Flores es. rompe esa barrera. Es un jugador muy exitoso como mariscal de campo, como le dicen aquí en México. Así es. Y luego coach, ¿no? El entrenador de los Raiders, y pues los Raiders son icónicos. También uno de los partidos así, los que los aman o que los odian, pero Sí. los Raiders siempre ha sido uno de los partidos más comentados, más buscados, más visuales Sí. en el fútbol americano. Es correcto, y que de hecho, en realidad, bueno, en estos últimos años en donde se explora la oportunidad, obviamente, de tener partidos de fútbol americano en México, en el Estadio Azteca, que de hecho me parece sí hemos tenido algunos, Sí, sí. pues evidentemente siempre está esta insistencia No, en y traer que los de Raiders. fuera de Estados Unidos, Así el es. país en donde se ve más fútbol americano es México.
Así es. Sí, esa es una estadística. Es correcto. Pues, doctor, estos son básicamente los personajes que hemos estado explorando sobre este sueño americano. Bueno, y que llegaron a la cúspide, fíjese, no nomás que, Así es. que adquirieron el sueño Es correcto. americano, pero fíjese, llegaron a, o sea, ya ser un entrenador de los Raiders. Oiga, eso es un logro increíble para una persona de descendencia mexicana que no venía de toda la trayectoria tradicional de los coaches, que no habían ido a una universidad así ejemplar, de haber tenido ese tipo de carrera o un background así muy, muy conocido, y rompe tan flores todo eso, siendo totalmente de descendencia mexicana, hasta de look de mexicano, ¿no? Y siendo él, Lynda Carter, junto con también los otros personajes que hemos explorado y que vamos a seguir explorando, pero los primeros, los parteaguas, evidentemente, para que otras personas que ya estando en Estados Unidos, que siendo de segunda generación, evidentemente también estén y formen parte de estas grandes filas de personajes. Bueno, y como mucha gente dice, bueno, también son modelos, ¿no? Para los jóvenes o las nuevas generaciones que quisieran aspirar. Son inspiración, aquí tienen a gente que lograron, entonces que se dice que se puede lograr. Esas barreras se pueden romper, sí, que se no han es roto. fácil, así es. que hay muchas trabas, pero sí con mucha tenacidad y con suerte, porque no hay que olvidar la suerte en todo esto. La se puede suerte lograr. está acompañada de la acción, doctor. Sí. Así que no se pierdan, todavía vamos a seguir, vamos a un corte, doctor, y volvemos. Y continuamos hablando sobre personajes, migraciones y personas cruzadas por fronteras. Doctor Maciel, estábamos en el bloque anterior hablando sobre el sueño mexicano, el sueño americano, Sí. Particularmente de mexicanos yendo hacia Estados Unidos. Pero ahora, ¿qué le parece si nos abocamos también a estos otros personajes que han entrado sobre todo a sectores que anteriormente no nos hubiéramos imaginado que alguien con ascendencia mexicana podría estar también haciendo su gran trayectoria en ello? Y con ello me refiero sobre todo a Oscar de la Hoya, Sí. al Golden Boy, doctor. Exactamente, un personaje increíblemente interesante. Dentro de estos personajes que estamos hablando, no hay ninguno que mostrara su mexicanidad más que Oscar de la Hoya. ¿Usted se acuerda que en sus peleas él siempre entraba con las dos banderas? Así es. Entraba con la bandera mexicana y la bandera norteamericana mano a mano, así. Pidió la doble nacionalidad cuando ni se hablaba de eso. Y su trayectoria toda estaba ligado a su mexicanidad. Dentro de todos estos personajes, el que más mostraba el orgullo de ser de descendencia mexicana yo sostengo que es Oscar de la Hoya, de todos estos personajes. Es factor, ¿no, doctor? También de no ser referentes, como ya decíamos anteriormente, modelos, pero también no olvidar, obviamente, y no dejar a la comunidad, digamos, mexicana y la americana, evidentemente, que ya estaba construyendo también esta trayectoria completa, ¿no? Claro, porque mire, hablamos del sueño americano, era un gran boxeador, ganó infinitas peleas, llegó hasta la cúspide, ganó 11 títulos de boxeo, pero eso no le negaba que él decía, yo soy mexicano en el fondo. Así lo decía y con la bandera mexicana a su lado. Entonces, es una figura ejemplar en ese sentido. Le ganó gran fama, le ganó también mucho seguimiento de la comunidad latina, mexicoamericana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque fíjese que también llegó a la cúspide. El boxeo, como sabes, es una industria corrupta, llena de mafias, llena de individuos de lo peor. Pero él rompió todo esto, ganó, sí perdió algunas peleas, se jubiló temprano, todavía joven,
pero una carrera legendaria que tuvo como boxeador y también, ante todo, como representante con un orgullo pocas veces visto de su mexicanidad. Seguro no fueron pocas las ocasiones en las que Óscar de la Hoya se habrá enfrentado, como usted decía, por el sector, evidentemente, a peleas evidentemente ya negociadas o que incluso no querían que ganara él, ¿no? Pues sí, frente a algún fíjese, americano. de eso no le puedo decir yo con seguridad, pero sin Así duda es. hubo mucho de eso porque pues mafias hay a granel en esa industria del boxeo. Es correcto, las cuentas pendientes, ¿no? Sí, Famosas sí, a veces sí. cuentas pendientes. Sí. Y pues bueno, todo es, particularmente también se trata sobre los ajustadores de las peleas de box en realidad. Totalmente, sí, los corruptos que están atrás de todo eso y los que, bueno, es que hay mucho dinero, ¿no? En los que apuestan supuesto. a una pelea. Entonces, pues también tiene mucho que ver con esa corrupción. Pero Óscar de la Hoya evidentemente supo hacer esto y llevar sus dos, tanto su parte, pues digamos, de origen, pero su parte también que estaba construyendo y ya también como personaje de segunda Nunca generación. se le supo ningún escándalo del Así boxeo. O sea, tuvo otros problemas legales, ante todo con damas, pero con boxeo nunca se le supo ningún escándalo. Y también en algún momento él fue muy franco, sobre todo, ¿no? También algunos de nuestros personajes como humanos, fue muy franco sobre algunos de sus problemas también, sobre adicciones, sí, que además también ahora, pues bueno, se dedicó sí. en algún momento también a impulsar a boxeadores, pero sobre todo a abogar a esta cuestión del deporte versus pues tiene la usted cuestión toda la de las razón. adicciones, ¿no? Se metió a una clínica Así es. porque tenía problemas de alcoholismo y luego también de drogas. Entonces, también él decía que no era perfecto, que tenía sus fallas como todo ser humano, pero como dice usted, públicamente lo dijo, ¿no? Es correcto, y sobre todo que habló, y quizá también fue uno de los primeros personajes que habló sobre el problema de las adicciones en pues en los deportes de alto rendimiento y sobre todo la salud emocional, que ¿no? como que sabe, era algo que no se tocaba en ese muchos momento. de los atletas se sabe que toman drogas para estar con esa energía. Claro, y no por nada el antidoping, ¿no? Exacto. Pero exactamente. Sí. Fue uno de los primeros personajes. Y que rompió también. muchas barreras en ese sentido, ¿no? Es correcto, doctor. Y otro de los personajes que también dentro de su ámbito artístico nos lleva también, y estoy muy segura que muchas personas pues de varias generaciones habremos visto, nos habremos encontrado con esta serie Desperate Housewives de Eva Longoria, que además me parece también pues bueno, una gran personalidad, no solo por el papel que desempeñó como artista, que ahora usted nos contará también, doctor, sino también incluso porque es una mujer que se dedica a través de su fundación personal a apoyar e impulsar también el emprendimiento y la capacitación de otras mujeres, ¿no? Es decir, a empoderar también a otras mujeres. Ella, igual como Óscar de la Hoya, siempre habla de su mexicanidad y de lo latino. Por ejemplo, ahora tiene ella una casa aquí en México, en la Ciudad de México. Sí. Dice que pasa la mitad del tiempo aquí. Habla mucho de cómo le encanta vivir en la Condesa. Hizo esta película, documental Searching for Mexico, y luego hizo otro Searching for Spain, en donde habla de la cultura española, y luego en el del México, que habla de la cultura, la música, la comida mexicana, camina por las calles, habla con un gran orgullo de México, y ella dice que pasa la mitad del tiempo de su vida aquí en México y la mitad del tiempo en Estados Unidos, porque es muy promotora, ya sabe que es productora, primero se hizo actriz y luego brincó a ser productora y luego empresaria, porque también por su fundación y por causas que ella apoya, también ya es un fenómeno. Exacto. Si originalmente rompió, obviamente, digamos, el sector pues de visibilidad dentro de las pantallas chicas, sobre todo con esta gran serie, al final, como usted menciona, doctor, no se quedó solo ahí, ¿no? Ella quiso, evidentemente, también ir por más.
Ahora obviamente también es empresaria y como usted también menciona, doctor, directora, incluso también en algunas películas Sí, como la de Flaming Hot, sí, sí. que también recordando, No, y buscando diferentes retos, ¿no? así De es, ella, sí, pero recordando incluso la película, ¿no? sí, O sí, sea, es una película particularmente de la historia, que no la ha visto, pues obviamente también invitarles a que la sí, vean, pero la historia otra vez de una persona que migra mexicano a Estados Unidos y que inventa este nuevo sabor llamado sí, Flaming Hot, sí, ¿no? sí. Bueno, y también que es como darle crédito a una persona que nadie se hubiera acordado de él. Pero decir, esta es una historia familiar, es una historia de valores mexicanos, una Así historia, es. porque el sabor este es mexicano, de esta salsa que él originó y todo esto. Entonces, pues ella, ante todo, yo creo que de todos estos personajes hoy día es la más prominente, porque está donde quiera. Este, Sigue bastante actual y sobre todo lo que comentaba también, doctor, a través incluso de estos programas que ella hace visitando también y compartiendo la cultura pues de México, pero también de otras partes, liga sobre todo la riqueza cultural también y la da a conocer, ¿no? sí, Evidentemente también a las personas en Estados Unidos y me parece que eso es una de las cosas más increíbles también que ha hecho Eva Longoria partiendo sobre bueno, todo y de que ella irrumpir en los no creció sectores. de la oligarquía, o sea, creció de una clase media y media modesta en Texas y poco a poco fue creciendo como actriz, que fue muy famosa por esta serie de Housewives, Desperate Desperate Housewives, Housewives, y luego sí. brincó y ya ha actuado en películas, ya y luego brincó de ser actriz a productora y luego ahora a directora, o sea, anda buscando como muchos retos, pero todos ligados a la cultura mexicana, chicana. Es correcto, doctor. Incluso también recordando el papel que hacía Gabriel, que así se llamaba en Sí, Desperate Housewives, también era, pues, evidentemente el de una mujer latina que se sí, casa también con un gran empresario, pues, latino y que además los dos hacen vida junta ahí en uno de los suburbios más, sí, pues, digamos, prominentes también en Estados Unidos, ¿no? sí, Así que siempre me parece que ha tenido esta línea congruente, ¿no? Y sobre todo totalmente. nuestros personajes en eso coinciden, doctor, usted me dirá, coinciden en que debe haber siempre esta congruencia, evidentemente, de pues estas luchas, por supuesto, sociales que llevan dentro de su persona misma, casi con los personajes, obviamente, que también les han tocado desempeñar como en estos dos. Y orgullo Así es. de ser mexicanas latinas o Es latinos, correcto. ¿no? Así es, doctor. Sí, Pues bueno, vamos a continuar con estos sí. bloques. Nos encanta saber de estos personajes, así que les invitamos a seguir. No se lo pierdan. Ahorita regresamos. Qué bueno que se quedaron porque ya estamos regresando para seguir con nuestros personajes en cuanto a historias migrantes o no migrantes, doctor. Sí, Y en este bloque me gustaría que nos centráramos muy en particular en uno de los grandes personajes. Como ya hemos visto, todo este recorrido nos ha hecho reír, nos han hecho cantar, los hemos visto actuar, pero ella particularmente nos ha hecho corear y hasta la fecha corear sus canciones, sí, doctor. No importa de qué generación seamos, no importa si hemos vivido en los años 90 en los que ella se desempeñó o si somos muy generación Z, generaciones posteriores, Selena sigue siendo una figura icónica. Y yo sé que usted es más que especialista en Selena, doctora, así que platíquenos un poco no, más. pues a mí me encanta hablar de Selena porque Selena me parece una figura increíble, una figura que, como sabe, nomás vivió a los 23 años, la asesinaron a los 23 años, pero fíjese todo lo que logró antes de su muerte. O sea, una persona que comenzó desde chiquita cantando, que su Así padre es. vio este gran talento en ella, poco a poco empezó su carrera con los Dinos, con este conjunto familiar, Selena y los y Dinos. que su Así padre es. lo manejaba como un tirano,
toda esta situación que lo refleja muy bien la película. Claro. Muy gran lograda. Se habla de las Gregory mom Nava. manager, ¿no? Sí, Pero no exacto. se habla No, del no. dad manager. O algo. Nada, Así el padre es. un tirano total. Así es. Pero vio toda la potencialidad que tenía su hija y fíjese nomás hasta cuánta barrera rompió ella. O sea, llegó, la decían la reina del Tex-Mex, pero Sí. también la reina de la música tejana, la música de baladas. Todo, fíjese, todos los géneros. Abarcó muchos abarcó géneros. muchos géneros musicales y también ella empezó a componer sus propias canciones y luego tenía sus boutiques y todo eso a la temprana edad de los 20. Sobre todo, doctor, ahora que menciona todos los géneros, incluso en la parte de country, ¿no? Que es algo, si no han visto otra No. vez la película de Selena, tienen que verla, ¿no? Bueno, y para dominada vivir por obviamente hombres. esa emoción. Pero exactamente era dominado por hombres y Sí. ella es una de las principales Bueno, en y no incursionar. nomás lo rompe, sino se pone arriba de ellos. Y se pone a innovar además también en el y fíjese, género. de estos personajes que estamos hablando, digamos, el más actual es ella, porque todavía se oyen sus canciones constantemente. Esta semana en cable, 3 noches seguidas exhibieron su película de Selena. Es Luego correcto. hicieron una serie, como sabes, sobre Selena en la televisión y o sea, como que si estuviera con nosotros hoy día. Sí, y la verdad es que en las fiestas, doctor, todavía resuena, incluso seguramente en algunos bares, en algunos Sí. lugares muy actuales, todavía resuena, la podemos escuchar y la coreamos y la cantamos, pero porque además me parece que también otra vez, otro de los grandes elementos que tiene Selena y que logró realizar fue la conjunción de dos comunidades a través de su música y de su personalidad, sin ponerse necesariamente, digamos, en este caso, pues a negociar entre uno y otro, ¿no? No, Ella y- lo asumió por Y también completo. los valores latinos. Ella era muy apegada a la familia. Así es. Se casó con su primer novio. El con su problema que primer- tuvo al casarse, y al casar- evidentemente, bueno, su con padre el... hasta Así lo es. corrió al Es novio, correcto. lo quiso romper esa relación y se casaron secretamente porque sabían que el padre no lo iba a permitir y ya no le quedó otra al padre. Así es. Y fue el guitarrista de ella, como sabe Chris Pérez, el esposo de ella. Así es. Y entonces, o sea, los valores familiares, se compró una casa a menos de 10 minutos de la casa que les compró a sus padres. Y que probablemente eso es lo que le resuena todavía a la gente de este lado de México y que todavía ve en ella a lo mejor alguien con quien poder hacer espejo completo, ¿no? A través de estos Sí. valores y de estas Bueno. partes incluso muy dramáticas, como el hecho de haber, pues bueno, huido evidentemente también De con todas este esas otro... que Así muchas es. familias se pueden identificar y Totalmente. muchas mujeres Así y es. hombres se pueden identificar con esos conflictos familiares. Pero no hay que olvidar de la carisma de ella, Por de supuesto. la voz, el talento de Selena. Tenemos que recordarlo, que tenía un magnetismo increíble, una aceptación con el público. Vino a Monterrey, se los ganó, se los echó a la bolsa, fue a Acapulco también, en todos sus conciertos. En su último concierto en el Astrodome lo llenó de 150,000 personas. Y que la primera vez que, y esto lo mencionan en la película, la primera vez que, como usted menciona, viaja a Monterrey, pues evidentemente viaja también con un temor, ¿no? Porque, Pues sí, porque ella, al decía, ser de "Mi segunda español no es generación, perfecto", exactamente. porque su padre que los quería asimilar para romper la discriminación que sin duda ellos pasaron, esa generación de los padres. Pero luego, fíjese la contradicción, todas sus primeras canciones están en español. Así es. Y ella tuvo que aprenderlos fonéticamente y poco a poco ya fue aprendiendo más y más español y usándolo. Y además se valió en mucho de lo que usted comenta de este gran carisma, por supuesto que tiene Selena, que tenía Selena, para ganarse incluso a los medios, ¿no? Bueno, y que también para que todo el mundo quisiera estar era muy alrededor guapa de ella. y era muy sexy, Así no hay es. que olvidar eso. Bueno, sigue siendo también una imagen icónica para Sí. muchas mujeres en cuanto a físico, Sí. por supuesto también en cuanto a moda, además, Sí, sí, esta sí. otra gran faceta también de Selena, que fue la parte de la moda, ¿no? Por No eso, solamente se por centró eso, en eso. cada vez que uno piensa en Selena,
casi le salen las lágrimas de pensar Sí. que la asesinaron a los 23 Así años, es. porque fíjese hasta dónde hubiera llegado. Su disco en inglés, Dreaming of You, nunca lo vio. Lo Los grabó Grammys, y, y murió antes de que saliera al mercado y fue un exitazo. Hay dos canciones que me fascinan de ella, Dreaming of You and I Could Fall in Love, que son bellísimas canciones. O sea, que hubiera, y fíjese hasta dónde hubiera llegado, porque esas canciones son en inglés. Así Y es. el libro, el disco de ella, Dreaming of You, que se vendió como pan caliente, salió ya mucho después de su muerte. Es correcto, doctor. La verdad es que todos nos quedamos un poco con esa impresión de hasta dónde hubiera llegado Selena y sobre todo todavía incluso en estos días, ¿no? Enterarnos que quizá pues la persona obviamente que la asesinó pudo haber salido y esto la trajo nuevamente, ¿no? A Sí, nuestro y espectro. la puso Y otra toda la vez. comunidad, Sí. evidentemente, mexicoamericana, estábamos no. en primera fila No, ahí, viendo sí. qué pasaba, obviamente, en esa historia. No, sí, y la tragedia monumental su muerte, porque no debería de haber sido asesinada. Es correcto. Y de ello, aún todavía, pues la familia también se ha encargado de mantener vivo también el legado, doctor. Pues recordemos también la parte, obviamente, de su hermano, sigue estando también dentro de la música, Sí, pues pero él sobre le compuso todo, varias canciones, el es hermano. correcto, y sobre todo estos amplios también Sí. que siguen haciendo de su voz y obviamente del uso también de su imagen, es decir, también la idea incluso me parece de la familia misma es no dejar morir a Selena. Bueno, y Si la luego han gente hecho una pide a serie en la Selena, televisión. si la gente pide a Selena, entonces Sí. la familia también ha dado mucho Claro. en mostrar de ella y me parece que es algo acertado. Ahí, doctor, me gustaría preguntarle cuál cree que ha sido, pues digamos, la parte sobre todo en la cual Selena se enfocó y que logró mover tantas partes Pues y es tantas que cuestiones, tenía no solo... tantos valores, como decimos family values, ¿no? Valores familiares, está tan arraigada con su familia, casarse con el primer novio, como ella decía, yo me he visto así para el público, pero en sí era muy conservadora, o sea, lo que ella quería, hasta en la película sale muy bien que le dice a su esposo en cierto momento, ¿qué tal que tengamos una familia y que tengamos un rancho y que tengamos hijos y todo, o sea, todos estos valores familiares clásicos, ¿no? Que ella así pues eran parte de su ser. Entonces como que era una persona ideal en todo sentido, o sea, cuando uno le rastra y le buscarle problemas o buscarle fallas, está difícil a Selena. O sea, sin duda había algunas cosas, pero pues serían muy menores. Hay un libro muy bonito de su ex esposo que se llama To Selena with Love, ¿no? Con Selena por amor, y que habla de toda la relación de ellos y habla de cómo era en el día cotidiano. Una persona muy común y corriente, o sea, le gustaba cocinar, le gustaba limpiar su casa, le gustaba atender a su marido, cositas así, pues que todas estas en conjunto la hacen que sea tan querida hoy día como cuando estaba con nosotros. Es correcto, doctor. Selena pues, va a seguir estando, va a seguir siempre, obviamente, como dicen sus propios fans, va a seguir siempre presente Sí. y siempre en la mente. Creo que definitivamente otra de las partes y las facetas ahí pues fue la parte de la moda, que todavía la seguimos viendo, todavía seguimos viendo muchos referentes femeninos, porque además también incluso igual que Linda Carter, ella también despertó mucho esta parte de empoderamiento femenino, ¿no? Sí, sí. O sea, decir, no solo puedo ser la parte o el rostro o la voz, sino también puedo ser esta parte otra nuevamente empresaria y que se empieza a desplegar, obviamente, con la propia hechura de sus bustier, ¿no? Sí, que era sí. además una pieza que es muy Sí. de ella y Bueno, que y empieza... también combinando esta idea de sexualidad, pero a la vez modestia, que también pues era algo muy ejemplar de ella. Así es básicamente la historia de Selena. Otra de las cosas que me parecen interesantísimas de ella es, pues en realidad, todos sus fanáticos que también están alrededor del mundo, ya no solo ni siquiera en México, ya no solo ni siquiera en Estados Unidos.
pues este recuerdo de mantenerla todavía viva. Sí. En realidad, la película sigue muy vigente, como ya Sí. también nos mencionaba, doctor. Y la serie en la televisión que hicieron, una serie de varios capítulos sobre Selena. Es correcto. Pues, doctor, hemos llegado en este momento a nuestro casi final, pero no obstante me gustaría que resaltáramos algo, doctor. Si bien es cierto que hemos revisado la historia de todos estos personajes, quisiera que hiciéramos el hincapié en que al final de cuentas estamos hablando de migrantes, doctor. No, de para personas nada. migrantes. Quiero que quede esto ¿Cómo quedamos ahí? clarísimo, pero clarísimo. Ninguno de ellos fue migrantes. La gran mayoría de la población de origen mexicano en Estados Unidos no somos migrantes. Somos nacidos en Estados Unidos, criados como su servidor en Estados Unidos. Entonces, no nos queda la etiqueta de migrantes. Migrantes son los indocumentados o los recién que han emigrado o algo así, pero el grueso de la población, más del 90% de nosotros, somos de diferentes generaciones, nacidos, criados, educados en Estados Unidos. Somos chicanos, no migrantes. Somos mexicano-americanos, si quieren usar ese término en vez de chicanos, pero no somos migrantes. Somos residentes de Estados Unidos, nacidos o nacionalizados desde chicos, como los Dreamers, que se los llevaron de muy jóvenes y ya toda su vida han estado en Estados Unidos. Ellos tampoco, bueno, sí fueron migrantes de sus padres que emigraron, pero ellos no, ellos están en Estados Unidos, que todavía no se ha solucionado el problema de ellos legalmente. Pero la mayoría de nosotros que nacimos, que nos criamos como yo, ese es el grueso de nuestra población allá. No migrantes, quiero que esto quede muy, muy claro, que somos chicanos, Así no es. migrantes. Como usted menciona, doctor, efectivamente hay que diferenciarlo solo por la cuestión en donde, pues evidentemente estamos hablando de la pertenencia que ya está más que encauzada en estos casos donde ya hablamos de residentes. Aún así, por supuesto, no habrían residentes sin antes hubieran No, habido claro. otras generaciones Por eso yo les llamo el migrantes. México de afuera. Es Que hay dos correcto. Méxicos, el México de afuera y el México tradicional. Es correcto, Nosotros doctor. nos creemos y nos estamos muy orgullosos de ser el México de afuera porque tenemos raíces mexicanas, pero a la vez pues somos ciudadanos norteamericanos, residentes de allá, nacidos allá, pero somos el México de afuera porque también tenemos una relación íntima con México. La gran mayoría, como sabe usted, de población de allá tiene familia acá y viceversa. Creo que Así es, hay muy doctor. poca gente mexicana que no tenga familiares en Estados Unidos. Y yo les invito, doctor, y nos invito a todos a no olvidar esto, porque siempre se trata, evidentemente, de la sociedad, las culturas y sobre todo la humanidad que queremos construir en conjunto. Muchas Sí. gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Quédense todavía en TV UNAM.